¿Qué tal, buena gente de YouTube? Aquí Tsutsuki Teorías con un nuevo video para el canal. Y bueno, gente, lo prometido es deuda. Como puse en la encuesta que si querían un nuevo feed al canal y ustedes por mayoría dijeron que sí, aquí les traigo el nuevo feed al canal, que será Naruto de los 13, un crossover entre Naruto y Fairy Tail, donde Naruto es un Dragon Slayer. Bueno, sin más nada que decir, los dejo con el video. Ah, se me olvidaba un pequeño aviso. Este fic no es de mi pertenencia, le pertenece a Trevor TV, los créditos de su creación serán para él. Bueno, ahora sin más payasadas, empecemos con el video. Capítulo 1. Descargo de responsabilidad. Ni Naruto ni Fairy Tail son de mi pertenencia, créditos a sus respectivos creadores. Narra Naruto del futuro. En un país conocido como Tierra de Fuego se estableció una aldea, no cualquier aldea, sino una aldea llena de ninjas, o mejor conocidos como shinobis, o como yo siempre les he llamado, ratas traicioneras a los que el tío Agoromo dio un poder que no merecían. Un poco largo lo sé, pero es lo que son a mis ojos. Este pueblo era conocido como el Konohagakure no Sato, el japonés para pueblo escondido entre las hojas, o Konoha para abreviar. Esta aldea fue considerada la más poderosa de las naciones elementales por sus vínculos inquebrantables y sus estrictas enseñanzas en el trabajo en equipo. Aunque yo personalmente pongo en duda esto y su posición como la más fuerte, pero ese es otro tema. Pero nuestra historia no comienza con ellos, no, nuestra historia comienza con una familia, la que supuestamente debió ser mi familia. Dentro de esta familia había 4 miembros, los padres y 2 niños, un niño y la otra niña. El padre no era otro que el líder de la aldea, también conocido como el Hokage japonés para sombra de fuego. Su nombre es Minato Namikaze, mi supuesto padre, que de padre tiene lo que yo de paciencia, es decir, nada. Él era Hokage en turno cuando yo nací, y antes de eso se había ganado el apodo del destello amarillo por su velocidad. La madre era una mujer hermosa por derecho propio, era Kusina Namikaze de soltera Uzumaki, y desgraciadamente la mujer que me dio a luz cuando vine al mundo, alguna vez fue conocida como una kunoichi, muy aterradora debido a su muy mal genio. Era tan aterradora que le habían puesto el sobrenombre de Diablo Rojo de la Hoja por la forma en que se le ponía el pelo cuando se enfadaba. Honestamente, Selene enojada me da más miedo, pero ese es otro tema. Los otros 2 somos mi hermana y yo. En aquel entonces éramos 2 niños pequeños de 7 años, ella era una niña de cabello rojo como nuestra madre, pero con ojos color avellana. De quién lo sacó no tengo ni puta idea, pero son hermosos y no intentes convencerla de lo contrario, o como diría el primo Nagato, el mundo conocerá el dolor. Yo era, para mi desgracia personal, durante un buen tiempo, fui una copia al carbón de mi supuesto padre, excepto que tenía 3 estúpidas marcas de bigotes a ambos lados de la cara. Mi nombre Naruto, sin apellido ni familia hasta el día de hoy. Narración normal. En este momento encontramos al niño en su habitación mirando por la ventana a sus padres entrenando a su hermana. Alguna vez él intentó aprender con ella, pero sus padres simplemente lo ignoraban. ¿Por qué? Te preguntarás. Bien, hace 7 años, cuando nacieron su hermana y él, un hombre atacó el lugar donde su madre estaba dando a luz en las afueras del pueblo. El hombre de la máscara atacó y pudo arrancar las 9 colas de su madre y se dispuso a destruir la aldea, pero Minato pudo llevar las 9 colas a un área aislada y con la ayuda de Kusina no solo pudo vencer al hombre, sino que también pudo sellar su chakra por un tiempo determinado. Después de alejar al hombre, sujetaron las 9 colas y sellaron la mitad en su hija Mito y la otra mitad en Kusina para permitirle sobrevivir. Luego, la niña fue presentada al pueblo por sus padres y le dijeron al pueblo que su hija sería la protectora de su pueblo, haciendo que los aldeanos la adoraran como a un héroe. Aunque el niño era un paria y lo rechazaban a favor de su hermana, la mayoría del pueblo ni siquiera sabían que el Hokage tenía un hijo, aunque teniendo en cuenta que él mismo parecía olvidarlo, realmente no era tan sorprendente. El niño creció como una mera sombra de su hermana, siempre fue olvidado en todo, vacaciones familiares, fiestas, cenas e incluso en su cumpleaños. Su supuesto padre simplemente pensó en él como una plaga, y ahora el niño se estaba cansando de eso y decidió intentarlo una vez más antes de darse por vencido. El niño corrió a la biblioteca familiar y comenzó a buscar algo que seguramente los impresionaría y conseguiría que finalmente lo reconocieran. Trepar árboles y caminar sobre el agua, ejejeje. Estoy seguro de que Mito aún no sabe esto. Aprenderé todo esto hoy y les mostraré que estarán tan orgullosos de mí que seguramente comenzarán a enseñarme con Mito. Dijo Naruto en voz alta y pronto tomó los pergaminos y se dirigió a un campo de entrenamiento cerca de allí para comenzar a entrenar. Cuando llegó allí vio un pequeño lago y muchos árboles con un claro. Pronto llegó a un árbol en la sombra y comenzó a leer. Después de unos 30 minutos de leer los pergaminos, Naruto se levantó y se dirigió a un árbol para comenzar a trepar primero.
Cuando Naruto comenzó a subir, se resbaló y se estrelló contra el árbol. Ay, hombre, eso dolió. Supongo que eso significa que no usé suficiente chakra. Bueno, no sirve de nada llorar por eso. Dijo Naruto mientras se levantaba e intentaba una y otra vez hasta que finalmente, después de casi 3 horas de intentarlo, pudo hacerlo bien. Está bien. Lo hice. Naruto se dijo a sí mismo y lo celebró corriendo arriba y abajo de los árboles, así como boca abajo. Bueno, será mejor que pase a caminar sobre el agua para mostrarles todo lo que aprendí hoy. Dijo Naruto después de que finalmente se calmó un poco y tuvo un pequeño descanso. Pronto, Naruto comenzó a intentar aprender a caminar sobre el agua y descubrió que se basaba en los mismos principios que el ejercicio de trepar a los árboles. Pero debido a que dominó la técnica de trepar a los árboles, pudo hacerlo en solo 1 hora. Hombre, estoy cansado, pero lo hice, ¿no estarán orgullosos cuando vean mis movimientos? Dijo Naruto con una pequeña sonrisa mientras bebía un poco de agua. Después de descansar, decidió correr a casa para mostrarles lo que había aprendido. Narra Naruto. Un pensamiento muy inocente y optimista por mi parte, pero que podía hacer en aquel entonces solo tenía 7 y verdaderamente era así de ingenuo y torpe, y la mayor prueba de ello es que jamás noté a la hermosa mujer de cabellos plateados que me estuvo observando todo el tiempo con sus ojos llenos de amor y preocupación. Narración normal. Vaya niño, me sorprende que después de tanto aún seas capaz de sonreír. No te preocupes, pase lo que pase, yo voy a cuidar de ti siempre. Bueno, ya casi es hora, debería ir llamando al resto. Dijo la mujer antes de convertirse en una especie de polvo dorado desapareciendo del lugar. Narra Naruto. Una vez dejé ese viejo campo de entrenamiento, corrí a casa tan rápido como mis agotadas piernas me lo permitieron. Cuando llegué fui directamente al patio trasero para buscar a mis padres y hermana. Los encontré sentados y descansando mientras comían ramen, por lo que me acerqué a ellos con calma para no sorprenderlos. Mamá, papá, ¿puedo mostrarles algo? Pregunté mientras los miraba con esperanza en mis ojos. Minato y Kusina simplemente pusieron los ojos en blanco y asintieron con la cabeza para que siguiera adelante. Lo que les mostré a ambos los sorprendió y enfureció. Sin embargo, y si yo no hubiera estado tan ciego en ese momento, podría haber visto la mirada llena de asombro de Mito. No me había equivocado a ella, sus padres no le habían enseñado esas cosas porque aún no estaba lista. Entonces, ¿qué les parece? Genial, ¿eh? Les pregunté mientras me dejaba caer del árbol en el que estaba de pie. Sin embargo, antes de que pudiera continuar mostrándoles su ejercicio de caminar sobre el agua, mi padre se acercó a mí y con todas sus fuerzas golpeó mi cara y por poco consigue romperme la nariz. Narración normal. ¿Qué demonios estabas pensando, Naruto? ¿Quién te enseñó esto de todas maneras? Minato le gritó haciendo que Naruto tuviera lágrimas en los ojos y luego tartamudeó una respuesta. Tomé un pergamino de la biblioteca para aprenderlo. Dijo Naruto ahora llorando. ¿Quién te dio permiso para entrar a la biblioteca de todas formas, Naruto? Estás en muchos problemas, jovencito, ahora vaya a su habitación y quédese allí, no estará recibiendo ninguna cena. Dijo Kusina mientras le daba a Naruto una bofetada en la cara. Fue aquí donde Naruto lo perdió, sus ojos antes brillantes y azules, ahora eran de un azul opaco, toda la esperanza, sueños y anhelos que tenía murieron por ello. Con voz casi muerta gritó. Los odio a todos, desearía nunca haber nacido en esta maldita familia. Ese grito hizo que ambos se sorprendieran y se lastimaran las caras por lo que acababa de decir Naruto. Naruto corrió hacia su habitación. Mito quería hablar con su hermano, pero no podía encontrar las palabras para decir, así que simplemente se quedó callada viendo cómo su hermano corría sin mirar atrás. Más tarde aquella noche, Mito estaba actualmente acostada en su cama mirando al techo y pensando en una forma de compensar a su hermano. No era tonta, sabía que sus padres la preferían a ella, nunca entendió por qué, pero siempre dejaban de lado a su hermano, y ella desde hace 3 años había hecho todo lo que podía para hacer que su hermano se sintiera como parte de la familia, aunque claro, con sus apenas 7 años, había poco que ella pudiera hacer. Había estado pensando en eso durante las últimas 3 horas, y todavía no se le había ocurrido nada. ¿Qué pasa si le pido a mamá que le prepare una cena especial? No, eso no funcionará. Sé que le enseñaré algunas de las cosas que mamá y papá me enseñan, creo que sí, eso lo alegraría. Será mejor que vaya y se lo diga ahora mismo, pensó Mito mientras se levantaba de la cama y se dirigía a la habitación de su hermano gemelo, que fue para su sorpresa en el otro extremo de la casa. Ella nunca había ido a su habitación, no porque no quisiera, sino porque su hermano no la dejaba. Cada vez que él hacía un intento por llamar la atención de sus padres y fallaba, ella intentaba animarlo, pero él la rechazaba y se
encerraba en su habitación, y ella le daba su espacio principalmente por no saber qué hacer. Una vez que llegó allí, Mito llamó a la puerta solo para encontrarse con el silencio. Nunca había estado en la habitación de mi hermano, me hace preguntarme qué tipo de cosas tiene allí, ¿por qué no responde? ¿Podría estar dormido? No, creo que simplemente está enojado y nos está dando el tratamiento silencioso. Mito pensó y llamó de nuevo, pero cuando no recibió respuesta esta vez, simplemente fue y abrió la puerta. Dentro de la habitación estaba vacía y eso la sorprendió porque en su habitación tenía demasiadas cosas, desde carteles hasta animales de peluche. Su hermano no tenía nada más que una cama, una cómoda pequeña y una lámpara. No podía creer lo que veía y comenzó a mirar a su alrededor con la esperanza de encontrar algo que le dijera dónde había ido su hermano. Fue entonces cuando encontró una nota clavada en la pared en la parte superior de la cabecera de la cama. Extendió la mano y comenzó a leerlo y tan pronto como terminó, gritó. Habitación de Kusina y Minato. Kusina y Minato se estaban preparando para ir a la cama. Kusina estaba sentada en la cama leyendo un libro mientras Minato se duchaba. Oye Minato, ¿crees que fuimos un poco duros con Naruto hoy? Preguntó Kusina mientras guardaba su libro y miraba a su esposo que acababa de salir del baño. No sé Kusina, tal vez, es solo que fue un shock saber que Naruto hizo algo como aprovechar su chakra sin decirnos, podría haberse lastimado, dijo Minato mientras se metía en la cama. Y mirando al techo. Lo sé, pero tal vez deberíamos enseñarle también. Quiero decir, él necesita esto después de todo para protegerse, dijo Kusina mientras miraba a su esposo. Sí, está bien, comenzaremos mañana y tal vez él nos perdone, dijo Minato con esperanza en su voz. Oh, apuesto a que lo harás si le enseñas tu Rasengan, dijo Kusina haciéndolo sonreír. Tienes razón, bueno, Minato no pudo terminar su oración porque en ese momento escucharon a Mito gritar y al instante salieron corriendo a su habitación. Cuando llegaron, lo encontraron vacío y decidieron dirigirse a Naruto en caso de que le pasara algo a él también. Cuando llegaron, entraron y encontraron a Mito en el suelo llorando y repitiendo las palabras lo siento una y otra vez. Kusina corrió hacia Mito y la abrazó cerca de ella y susurró cosas dulces para ayudarla a calmarse. Mientras tanto, Minato decidió buscar la causa de la situación de Mito. Encontró una nota en el suelo y decidió leerla en voz alta. Nota de Naruto. Si están leyendo esto entonces ya me fui, he decidido irme y nunca volver, me han demostrado que no me quieren aquí y como tal me voy a lugares desconocidos y dejo que ustedes tres sean la familia que siempre quisieron al estar sin la carga de una plaga como yo, he roto todos los lazos que tengo con esta familia, así que si alguna vez nos volvemos a encontrar nunca me hablen como si fuera su hijo, ustedes dos perdieron ese derecho hace mucho tiempo, disfruten sus vidas con su única hija. Firmado por El Olvidado. Fin de nota. Tan pronto como terminó de leer, Minato salió disparado de la habitación y la casa y se dirigió a su oficina para comenzar una partida de búsqueda con la esperanza de encontrar a Naruto. Pero para cuando Minato y cualquier otra persona comenzaran a buscar a Naruto, ya se había ido muy lejos de Konoha. Fin del capítulo. Bueno, espero que les haya gustado el capítulo, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para estar atentos cuando suba un nuevo video. Bueno, sin más que decir se despide Otsutsuki Teorías.